Bienvenidas y bienvenidos a Bioética para Beber News, donde analizaremos noticias que tal vez no sean último momento, pero sí son éticamente problemáticas. Por eso, Bioética para Beber News es lo que llamamos un antinoticiero que hacemos junto a la gran Florecia Luna, que hoy está divina. Hola, Flor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Victoria Rodríguez, que siempre nos acompaña, nos banca, etcétera, etcétera. Hola, Vicky. Hola, Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta tercera temporada del podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo y así arranca Bioética para Beber News. Bueno, en el día de hoy vamos a leer una noticia que salió en la BBC de hace poquito, cuyo título es 3 áreas en las que la inteligencia artificial ya está mejorando nuestras vidas. La nota está en torno a una entrevista que le hacen a una investigadora que justamente investiga sobre inteligencia artificial y robótica, y ella explica sobre todo o sintetiza que actualmente la inteligencia artificial nos está ayudando sobre todo en 3 áreas, o está ya entre nosotros, como dice el título de la nota, en 3 áreas. La primera tiene que ver con el campo sanitario y ella dice que está colaborando en la mejora del diagnóstico, monitoreo y tratamiento de enfermedades. La segunda en la que la inteligencia artificial nos está ayudando es, por ejemplo, en las herramientas de navegación, como es Google Maps, como es el Waze y otras similares, ¿no? Que nos ayudan a orientarnos, saber dónde están ciertos lugares y cómo llegar a ellos, considerando cuestiones de tráfico, o sea, que analizan varios datos, no es solo una cuestión geográfica. Y por último, los traductores automáticos, que ahora se usan muchísimo, y no solo la traducción de palabras que uno escribe, sino también ahora hay traducciones como con el uso de imágenes, ¿no? Uno coloca su celular directamente con la máquina frente a un texto de un idioma y lo puede inmediatamente, lo cual es bárbaro, traducir al idioma que la herramienta ofrece. Así que está entre nosotros la inteligencia artificial, evidentemente, y la usamos un montón todo el tiempo. Flor, ¿qué te parece? Porque toda esta nota es muy positiva respecto a la inteligencia artificial y resalta todo aquello en lo que nos está ayudando. ¿Tenemos que mirarla solo con ojos positivos o hay algo por lo que debamos preocuparnos? Mira, yo creo que primero tenemos que pensar que como cualquier tecnología o cualquier instrumento pueden ser utilizados de manera positiva o negativa. Depende qué hagamos, ¿no? Un martillo nos puede servir para clavar un clavo y tener un lindísimo cuadro, también nos puede servir para golpear a una persona y quizás hasta matarlo. Entonces, siempre me parece que tenemos que tener en claro que las herramientas en sí no son ni buenas ni malas, sino que va a depender del uso que hagamos de ellas y va a depender también, me parece, del sistema de, como se dice ahora, gobernanza que esté funcionando y cuánto evite, digamos, que hagamos un mal uso de estas herramientas. Entonces, no es que sean buenas o malas por sí, sino que va a depender mucho de qué es lo que podamos hacer con ellas. Y, digamos, hay un aspecto positivo, efectivamente, por ejemplo, en el diagnóstico, monitoreo, tratamiento de enfermedades, vemos que por ahí estas máquinas, a través de este uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, pueden comparar un montón de datos de manera rapidísima, prácticamente inmediata, y en ese sentido quizás puedan dar datos muy interesantes, pero después vamos a tener que tener una interpretación por parte de las personas. Entonces, hay parte y parte. Quizás lo que tenemos que tener en claro es eso, de qué manera usamos, y acá aparece una palabrita clave, responsablemente esa tecnología, ¿no?
Exacto. Me recordaste de esa frase que dice que una sustancia química puede ser un veneno, puede ser una medicina, depende de quién la use, en qué dosis, ¿no? Como que al final hasta las cosas más básicas responden a ese mecanismo de, bueno, también cuánto la usamos, ¿no? Cuánto dejamos que invada nuestra vida cotidiana, bueno, si la palabra es invadir. Pero sí, porque hay Efect- algo de eso, Pau, porque es verdad que la tecnología muchas veces nos simplifica un montón de cosas, nos ayuda en un montón de cosas, pero también hace que vayamos perdiendo ciertas capacidades, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de chica me acordaba de todos los teléfonos de mis amigos, de mis familiares. Ahora no sé ninguno. El único teléfono que conozco es mi propio celular. O sea, me lo llegan a robar y, por ejemplo, no sé cómo hago para recurrir a alguien, ¿no? Entonces, hay algo de eso que es verdad que hay algo de invasión muchas veces de estas tecnologías, sobre todo cuando vos recién mencionabas los usos de geolocalización, ¿no? Que pueden resultar problemáticos y pueden resultar problemáticos también a la hora de pensar cuestiones que tienen que ver con, qué sé yo, estados o empresas que pueden hacer uso de toda esa información que les estamos dando alegremente, ¿no? Porque hay algo, quizás yo tengo muchas lecturas de George Orwell y este manejo de toda la información hace que, bueno, yo al menos no me sienta del todo cómoda cuando se tiene tanto acceso a tanta información. Es verdad que uno puede decir, bueno, si no hiciste nada malo, ¿cuál es el problema? Bueno, pero uno nunca sabe qué tipo de manejo, qué tipo de uso se puede hacer con esa información. Entonces, ahí hay algunas cuestiones. Por ejemplo, recién cuando estábamos hablando de usos médicos, uno puede decir, bueno, no es el caso. En realidad se están, por ejemplo, analizando imágenes, descubriendo patrones, y en eso por ahí las máquinas pueden ser mucho más eficientes y mucho más inteligentes. Pero digamos, otras informaciones que están ahí que por ahí uno dice, y bueno, no me gusta, qué sé yo, que alguien X sepa todos los movimientos que hago todo el día, cuándo me subo al colectivo, cuándo me bajo, cuánto tiempo estoy en tal lado o en tal otro. Bueno, y esto es parte de eso. Igualmente, me parece que acá tenemos que hablar más que nada del uso más médico que se pueda llegar a hacer y ver cuáles pueden llegar a ser los problemas, porque efectivamente pueden haber, en esta misma noticia que estabas comentando, Pau, cuando hablan de la recopilación de datos que te ayudan a llegar a un lugar o a conocer lo que los clientes de un determinado mercado necesitan, uno dice, no sé si me gusta tanto esto de que los clientes de un determinado mercado necesitan. ¿Hasta qué punto uno es verdaderamente un cliente o hay ciertos manejos, ¿no? Que hacen que uno se vuelva un cliente, ¿no? Porque se van viendo estos patrones o ustedes habrán visto que a veces en realidad uno está hablando con una persona y le dice, ay, me encantaría viajar a no sé dónde, y después en internet le empieza a aparecer viajes al no sé dónde que quería ir. No es casualidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me gusta esto, digamos, quizás no haya nada de malo en la oferta, pero hay la sensación de ciertas manipulaciones que quizás, bueno, como decía, para aquellos que tenemos muchas lecturas orwellianas y no nos resultan tan placenteras, ¿no? O tan inocuas o tan inocentes. Totalmente. Estaba pensando que, claro, este riesgo que tiene el uso de estas herramientas es que
a esta altura se puede procesar tanta información junta de tantos lugares distintos, por ejemplo, combinar la geolocalización con lo que ahora nuestros celulares nos están escuchando hablar sin nuestro permiso, con lo que trabajamos. Digo, hay una capacidad también tecnológica de analizar todo eso en conjunto que, dicho sea de paso, hablamos del Big Data, que se trata de esto, ¿no? De analizar grandes cantidades de información con María Casado en nuestra segunda temporada del podcast, así que les recomendamos a quienes nos escuchan que en ese episodio en particular hablamos de la Big Data también para complementar con este episodio. Pero entonces, claro, hay como una doble mirada que es, como decías vos, por un lado, evidentemente refinan cuestiones que, como también dice la nota, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, cuando uno hace una colonoscopía y tiene que mirar, o sea, el médico o la médica mira, bueno, al ojo humano se le pueden pasar algunas cosas muy, muy, muy pequeñas que tal vez la inteligencia artificial sí detecte, y eso realmente le puede salvar la vida a una persona, ¿no? Con todo lo que eso implica. Efectivamente. Entonces, podemos ver en el ámbito de la medicina que pueden haber algunas aplicaciones que pueden ser sumamente interesantes, porque además, por ahí ese trabajo de mirada puede ser aburrido, difícil de hacer. En cambio, quizás una máquina va mucho más al punto, lo hace más eficientemente, lo hace mejor, detecta cosas que por ahí para el ojo humano son más difíciles. Y en ese sentido puede ser interesante, puede alertar sobre enfermedades inminentes. Digamos, por ejemplo, hay usos de los que se habla, en los que se puede, por ejemplo, ayudar a la educación en medicina, ¿no? Porque se puede justamente utilizarlo como una herramienta de aprendizaje, simular ciertas situaciones para que los estudiantes practiquen y mejoren sus habilidades. Es decir, hay muchas aplicaciones que pueden ser interesantes. Pero también me parece que es verdad que uno de los puntos que siempre se planteó respecto de la inteligencia artificial es la posibilidad de que hayan sesgos, cómo se carga esa información, quiénes son los dadores de datos, ¿no? Si son todas personas caucásicas, blancas, de, no sé, 30 años, y bueno, esa información va a ser absolutamente sesgada, va a ser población joven, adulta, de cierto, hasta por ahí con determinados niveles de nutrición. Entonces, esto es muy importante a considerar, digamos, que los bancos de datos o la información de la que se nutre esta inteligencia artificial acceda a todo tipo de, por ejemplo, pacientes y datos como para poder efectivamente con ese material, con esos insumos, dar un buen diagnóstico, que es lo que estamos buscando, ¿no? Si les damos información solo de, como decía recién, personas adultas de clase media y de, qué sé yo, 30, de 20 a 40 años, y bueno, las personas de más de 40 años no van a estar representadas, no vamos a tener información adecuada, no vamos a poder ver ni por ahí gente más joven, ¿no? Ni que hablar de minorías étnicas, o sea, ni siquiera entrando ya en esas cuestiones, ¿no? Entrando en, bueno, quiénes van a dar los datos, de qué manera se va a responder, porque también hay que tener en cuenta que va a ser bastante costoso hacer esto en relación a, por ejemplo, el perfil de nuestra población, con ciertos ámbitos más mestizos, con población aborigen, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esto, no queremos que toda la información sea la información, qué sé yo, de las europeas o estadounidenses, sino que, porque si no, no nos va a servir realmente a nosotros. Entonces, ahí hay cuestiones de acceso, de costos, que también hay que tener en cuenta para que efectivamente sea una herramienta eficiente, útil y que nos sirva y no que sirva para determinadas poblaciones, por ejemplo. Exacto. Y sobre todo hay que tener en cuenta que
como decías vos, la inteligencia artificial necesita información de la cual nutrirse, y esto es algo que a veces se deja un poco de lado, y que toda esa información, hay muchas personas que están sentadas en una computadora, ¿no? Haciendo data entry de información, pero además después la inteligencia artificial con los mecanismos de aprendizaje profundo y otras cuestiones que están asociadas a la inteligencia artificial, de alguna manera aprende, entre comillas, ¿no? Digamos, tiene mecanismos en los que va asociando datos, todo esto que decíamos, ¿no? Grandes cantidades de datos, y a veces esas asociaciones que hace, que son absolutamente lógicas, si se me permite el término, también son problemáticas porque hay algo de la falta de contextualización de ese dato que también puede generar problemas, y hay como unos ejemplos bastante comunes que tienen que ver con, por ejemplo, si hay una persona que está identificada como afrodescendiente, y en general, por ejemplo, en Estados Unidos las personas afrodescendientes son más pobres y entonces capaz que están nutridas de peor forma, digamos, la inteligencia artificial no va a comprender que hay alguna cuestión de injusticia estructural, sino que va a asociar a la etnia con determinado riesgo nutricional, ¿no? Como va a hacer unas asociaciones que le va a faltar contexto, pero bueno, a partir de eso va a empezar a sacar sus propias conclusiones, y eso, con esa información va a seguir aprendiendo, porque, bueno, una de los problemas que tiene la inteligencia artificial es que no está claro cómo aprende, ¿no? Cómo llega a las conclusiones que llega, pero sí se sabe que, bueno, tiene problemas para contextualizar, porque al final es una inteligencia artificial, ¿no? Y esto también es absolutamente problemático. Sí, y yo querría ir un poquito más atrás. Estamos hablando mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Y cuáles son sus posibilidades, pero volviendo al ámbito médico, algo que también uno nota muchas veces en los médicos, en los profesionales de la salud, es que no escuchan a sus pacientes. Es decir, este rasgo de humanidad que necesitamos tan fuertemente, ni siquiera los encontramos muchas veces en las personas que debieran, digamos, estar, por ejemplo, escuchando mucho más a sus pacientes de lo que normalmente lo hacen. Se basan en los datos, y esto es como elevar a la 500ª potencia esta también falencia que muchas veces percibimos. Hace muy poco, una persona me contaba, a raíz de un estudio que le hicieron de una biopsia en una de sus mamas, que cuando llega, el médico le dice, ya tenemos tu resultado, y ella le dice, no tengo nada. A lo que el médico le responde, efectivamente, no tenés nada, y es impresionante, un médico de muchos años, con mucha experiencia, le dice, es impresionante cómo las mujeres saben cuándo tienen un tumor y cuándo no. En mi gran experiencia es algo que siempre he percibido. Y yo me quedé pensando, porque es verdad que muchas veces son pocos los médicos y los profesionales de la salud en general, y las médicas, que escuchan más a sus pacientes, porque hay todo un conocimiento interno, una contextualización, un poco como vos estabas diciendo recién, que la necesitamos para los profesionales, y después la vamos a necesitar aún más cuando tengan que o contextualizar aquello que la inteligencia artificial les brinde, ¿no? Entonces me parece que esta pequeña anécdota nos muestra otro de los riesgos de estas inteligencias artificiales, que no son tan artificiales, como digo, ¿no? Que muchas veces las vemos en nuestros profesionales con una visión muy tecnicista que no agota la situación. Entonces, es importante rescatar, me parece, el ámbito humano, la percepción humana, en la contextualización de dónde viene esta persona, por qué me dice esto, qué es lo que siente, cómo se siente, ¿no? Que es verdad que por ahí no nos va a dar todo y necesitamos estos estudios, pero tenemos que lograr un balance, ¿no?
creo yo. Exacto. Totalmente, no, hay mucha gente que piensa lo mismo y que además lo ha sostenido con evidencia. Y de hecho me acordé de un investigador brasileño que siempre dice, bueno, los profesionales de la salud son expertos en cuestiones, por ejemplo, los médicos, en cuestiones de medicina, diagnóstico, tratamiento, fundamentalmente el core profesional. Pero los pacientes, las personas, son expertas en su propio cuerpo, en su propia vida, en lo que son capaces de hacer o no. Quiero decir, en esto de, bueno, si hay un tratamiento que para mí es prácticamente imposible de hacer por cuestiones de salud mental o de lo que sea, o laborales incluso, bueno, hay algo ahí que tiene que ser adecuado, ¿no? Porque si no, lo que siempre decimos es para qué necesitamos médicos y al final a todas las personas que tengan diabetes tipo 2 no vas a dar exactamente el mismo tratamiento. O sea, hay algo ahí de esa contextualización que justamente hace al core profesional, que es yo tengo este conocimiento y lo tengo que adecuar a esta persona que tiene estas características distintas a la otra y a la otra y a la otra. Por Y yo creo que eso, digo, la inteligencia artificial es muy importante, nos va a ayudar un montón, pero tenemos que pensar, y es súper importante en algunos de estos ámbitos, ¿no? Tenemos que ver, porque por ahí también inteligencia artificial acá se la está tomando en el tema del diagnóstico, del tratamiento, pero también en cuestiones que tienen que ver con el acceso a tratamiento, pueden ser realmente barreras, ¿no? Si hay, cuando uno tiene que acceder a algo y es únicamente a través de estos sistemas informatizados y qué sé yo, bueno, hay un montón de gente que queda afuera. Entonces va a depender cuál sea el uso, de qué manera se integre eso, ¿no? Esa inteligencia artificial. exacto. Y no iba a completar eso, que a veces estas tecnologías que nos asombran tanto por esto que decíamos al principio, bueno, porque son muy precisas o al final pueden ver cosas que no podemos ver, nos asombran y nos seducen, y bueno, hacen que de repente centremos toda nuestra energía en entender qué hay ahí o qué pasa o cómo nos pueden ayudar, y nos olvidamos de estas cosas que finalmente no son las que en realidad la alianza terapéutica tiene que existir entre dos personas, porque eso también está muy comprobado de que hace a cuanto vos puedas sanar o transitar tu enfermedad de la mejor manera. Y volviendo al tema de la responsabilidad, entonces, porque de vuelta, ¿no? estas herramientas no deberían funcionar de manera automática, digamos, o en soledad, sino que debería ser justamente una herramienta más que tiene él o la profesional en el marco de tomar decisiones diagnósticas o terapéuticas, pero siempre entendiendo que la responsabilidad de esa intervención médica la tiene el profesional, que usa esto como una herramienta, en el marco de muchas otras, que puede ser también la clínica como un examen físico, entonces mezclar, ¿no? Como, digo porque Absolutamente. mencionamos Absolutamente. varias veces la cuestión de la responsabilidad, y creo que eso es un punto importante en el ámbito médico. Mencionamos la transparencia, el no saber cómo piensan, pero bueno, si ya hay un humano que está leyendo lo que esa herramienta trae, puede darle el contexto necesario. Quiero decir que muchas de las dificultades que puedan tener estas herramientas quedan por ahí un poco más resueltas, si están al mando de un humano, finalmente. De un humano responsable, como vos De un decías, y humano me parece, responsable. claro, y me parece que ese es parte también del secreto, al menos cuando estamos hablando de este tipo de procesamiento y de inteligencia artificial, porque vamos a ver, porque de hecho, digamos, hubieron algunos estudios en donde decían que las máquinas diagnosticaban mejor que las personas. Entonces aparece también como el pánico a, bueno, entonces no vamos a tener más médicos, no vamos... Bueno, tampoco es eso, ¿viste? Hay veces en donde uno lo que ve es como que aparece ese pánico ante la tecnología, bueno, ya no van a haber más médicos, no va a ser así. Lo que vamos a tener que ver es de qué manera complementamos los trabajos, digamos, que pueden tener los profesionales o las profesionales de la salud con este tipo de
vuelvo a decir, herramientas. Y al ser herramientas tenemos que ver de qué manera las utilizamos. Y yo creo, volviendo a cómo comenzamos, de qué manera regulamos su uso en la sociedad, qué les permitimos hacer, qué no, y de qué manera vamos testeando esto, ¿no? Totalmente, totalmente. No lo desarrollamos mucho, pero es muy importante la regulación, sí. En donde la lógica no tiene que ser la lógica comercial, ¿no? Ni la lógica empresarial, sino que tiene que ser la lógica de, bueno, la relación paciente-profesional y ver de qué manera podemos, digamos, mejorar toda esta situación. No cuando muchas veces también uno se asusta de toda la información que compañías privadas o el Estado puede llegar a tener y qué uso se va a hacer de ellas, ¿no? Entonces me parece que si está puesto al servicio de lo mejor para las personas que están haciendo uso de esta tecnología, y bueno, va a ser positivo, pero de vuelta, para eso tenemos que tener un sistema de gobernanza, tenemos que tener un Estado que esté como cuidando y haciéndose cargo y regulando de qué manera, digamos, vamos a dejar entrar este tipo de instrumentos en la práctica médica más cotidiana, ¿no? Exacto. Y también ciudadanas y ciudadanos informados sobre lo que está pasando y Absolutamente. que seguramente serán nuestros oyentes. Así que contribuimos un granito de arena ahí para trabajar esto, para que todo ese sistema de personas, Estado, instituciones, privados, funcione de una manera que las tecnologías al final nos traigan bienestar y nos traigan más calidad de vida, que es para lo que al final debieran existir, ¿no? Exactamente, para que funcionen armoniosamente y para que nos ayuden a vivir mejor y y todos esos elementos por ahí más tediosos, más difíciles de percibir y qué sé yo, puedan quedar en manos de ciertas herramientas, la inteligencia artificial, el uso que se está haciendo, pero, digamos, utilizado con responsabilidad y utilizado de manera tal de ponerlo al servicio de las personas, ¿no? Algo Exacto. que a veces no lo vemos tanto, pero que es parte, y yo creo que lo importante tampoco es asustarnos, ni rechazar, ni aceptar acríticamente. Me parece que el punto medio, como siempre dijo el viejo Aristóteles, es lo fundamental, buscar ese punto medio, ni asustarnos completamente, ni rechazarnos, ni entrar en, digamos, ni aceptarlo acríticamente, ¿no? Exacto. Bueno, Flor, ha sido un placer, como siempre, conversar con vos y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas Chau, chau. gracias, Pau.